¿Estás luchando por terminar tus proyectos de programación? ¿A menudo te encuentras atrapado en los plazos y te sientes improductivo? Si es así, no estás solo. Estoy aquí para decirte que también he enfrentado estos desafíos. Como desarrollador, entiendo las frustraciones y obstáculos que pueden surgir en el camino hacia terminar proyectos de programación. Quiero comenzar el capítulo platicándoles la conversación que tuve con un alumno hace unos días, ¿va? Un alumno, que no voy a decir su nombre, más tal vez ya sabe quién es, me comentó que sentía que quería dejar lo que era el programa de gráficas computacionales para aprender mejor a utilizar Unity. La verdad es que me decía que ya se sentía un poco frustrado porque el tiempo que llevábamos trabajando no avanzaba en su proyecto, sentía que le iba a tomar bastante tiempo y que tal vez era mejor dedicarse a otra disciplina de el desarrollo de videojuegos para empezar a ganar un poco más de dinero y profesionalizarse en esa área, ¿no? A lo que yo le comenté que pues yo entendía la situación porque yo he estado en ese punto en el que siento que mi proyecto no avanza y que necesita más tiempo, pero tiempo es lo que no tenemos. Entonces, justamente quiero platicarte cuál fue la solución que le di, por qué es que esto es tan común en el medio de la programación y cómo es que nosotros podemos llegar a completar nuestros proyectos y así agregar esto a nuestro portafolio, ¿no? Que al final es lo que ocupamos, desarrollar proyectos para que estén en nuestro portafolio. Yo me he topado bastante esto en mi carrera estudiantil como ingeniero en desarrollo de videojuegos. Todavía lo sigo viendo como ya ingeniero en este apartado de que normalmente tenemos proyectos y no sabemos cómo terminarlos. A veces es por flojera, desidia, no tener el tiempo suficiente, tal vez tienes más pendientes y situaciones de la vida cotidiana, que es algo normal, creo que es algo que todos hemos vivido. Pero entonces quiere decir que nunca voy a terminar un proyecto de videojuegos o programación. La respuesta es que sí, sí lo vas a hacer, vas a terminar tu proyecto, pero necesitas organizarte y esto es algo muy importante. Cuando nosotros estamos aprendiendo a programar o estamos aprendiendo una nueva disciplina, la escala de dificultad al inicio es alta. Es muy alta porque no tenemos los conocimientos para empezar. No sabemos cómo es que vamos a llegar a la meta y tampoco sabemos cómo vamos a estar en el camino hacia esa meta. Entonces, entiendo la complejidad que podemos tener al inicio de desarrollo de este tipo de proyectos. Lo han visto en bootcamps que hemos tenido que no sabemos en ocasiones cómo es resolver este tipo de situaciones. Ahora, quiero comentarte que no estás solo. Yo he estado en esa posición y muchos amigos en el medio han estado en esa posición de no puedo completar este proyecto y no sé si ya lo voy a dejar. Raras veces he visto que alguien haya dicho, ¿sabes qué? Ya de plano porque el proyecto es muy difícil, lo voy a tener que dejar porque no cuento con la capacidad. Pero eso tiene que ver más con el desarrollo lógico, ¿no? De qué tan bueno eres y malo eres para resolver problemas. Porque hay una diferencia muy alta entre que algo no es posible por una limitante tecnológica y algo que es por una limitante lógica. Entonces, pues creo que lo principal aquí es ver cuál es tu problema, ¿no? Yo lo he visto bastante dentro de esta carrera que a veces no sabemos lo que queremos como programadores. Sí, entendemos que queremos ser programadores y tal vez en algún momento queremos ser el próximo Elon Musk que revolucione la cumbre del desarrollo tecnológico y todas estas ondas. Pero realmente eso es un sueño guajiro. Y no sé si a alguien le estoy rompiendo la ilusión de la programación, pero es muy difícil que tú puedas llegar a ser el próximo Elon Musk, el Tony Stark de la programación, de los ingenieros, ¿no? Eso es un sueño que nosotros normalmente tenemos al inicio de nuestra carrera como programadores. Y eso es muy común porque creemos que el día de mañana ya vamos a hacer videojuegos y ya vamos a ser expertos en el área. Y realmente no. Realmente es un camino muy largo, de mucho compromiso, pero también de mucha dedicación, porque no solamente es estar comprometido con tu proyecto, sino es dedicarle el tiempo y las horas necesarias para cumplirlo. No es necesario que tú estés 3 horas al día programando tu proyecto, pero sí es necesario que por lo menos a la semana le dediques unas cuantas horas. Yo normalmente a mis proyectos personales les dedico 5 horas mínimas, pero eso no quiere decir que solamente le dedique a uno, sino que tal vez lo distribuyo entre múltiples proyectos para ir trabajando en múltiples proyectos a la vez, ¿va?
Este proceso no es algo que yo haya inventado, ni mucho menos, es algo que ya existe y es la técnica de Pomodoro. Esta técnica se basa en trabajar 5 minutos y descansas un minuto, o trabajas 15 minutos y descansas 5 minutos, o trabajas 25 minutos y descansas tal vez 10 minutos, ¿va? Es una técnica que yo le he recomendado a mis amigos, a mis alumnos, y que yo mismo la sigo utilizando porque es muy útil para poder resolver problemas. Ahora, esa es una de las que les voy a estar contando en este capítulo, pero realmente existen muchas técnicas más. Si tú quieres, puedes dejarme aquí en los comentarios qué otras técnicas tú conoces para que empecemos a platicar sobre ello y creemos una comunidad que sepa cómo resolver problemas y ser más productiva, ¿va? Ahora, volviendo un poquito a la historia, ¿no? Profe, es que resulta que yo no sé cómo hacer esto, siento que no me estoy dando el tiempo para hacerlo y me gustaría empezar a entrar en Unity porque siento que es una mejor forma de empezar a aprender y en un futuro tal vez empezar a trabajar de ello. Ahora, es excelente, creo que es una buena idea siempre aprender una nueva tecnología, pero si se dan cuenta, ahí mismo se está pecando en el error que queremos solucionar, ¿no? Terminar un proyecto para empezar otro. Oye, si ya estás empezando en gráficas, ¿por qué no terminas gráficas y luego entramos a Unity? O si tienes el tiempo, aprende las dos, solamente que la carga de trabajo es al doble. Y bueno, el sacrificio es el doble. Entonces es muy importante entender este tipo de situaciones, ¿no? Yo le comentaba a este alumno que lo que necesitaba él no era resolver 4 clases y trabajar 3 días, 3 horas al día en su proyecto, porque no es posible, porque tienes otras ocupaciones, trabajo, escuela, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que le recomendé es que dedicara a esta técnica, que es la técnica Pomodoro, en la que trabajas 15 minutos, descansas 5 minutos, ¿no? Trabajas 25 minutos, descansas 10 minutos. ¿Por qué? Porque así incentivas a tu cerebro a estar trabajando con pequeñas recompensas. Y algo muy importante que yo he notado aquí es que estamos fritos por la gratificación instantánea. Creo que nadie me lo va a negar y me lo puedes dejar aquí en el chat. Yo creo que todos estamos sufriendo de gratificación instantánea en todo. Ya no solamente es en redes sociales, ya no solamente es en YouTube, ya no solamente es en TikTok, sino que en todos lados hay gratificación instantánea. Todo el tiempo estás recibiendo un input de necesito más, necesito más, necesito más, necesito más. No sé si eres de ellos, yo sí lo soy, pero a mí me gusta escuchar en el carro podcast. Pero también me gusta escucharlos mientras estoy cocinando, o mientras estoy comiendo, o mientras me estoy bañando, o mientras estoy haciendo cualquier otra actividad en segundo plano, necesito tener algo también que esté de fondo. Bueno, eso es gratificación instantánea. Es mantener a tu cerebro ocupado en otras cosas que no sean las importantes porque estás distrayéndote. Necesitas todo el tiempo estar teniendo un input de entrada que esté sopesando esa necesidad de dopamina, ¿no? Y ahorita sí puedes insertar el meme de ayuda, necesito dopamina, porque realmente nos estamos volviendo adictos a la poca dopamina que generamos. Existen varias técnicas para poder hacer eso. No creo que sea el indicado para decirte cuáles son, pero sí te puedo hablar un poco sobre cuáles son las técnicas que puedes emplear dentro de la programación para no enfocarte tanto en estas áreas de la dopamina. Luego, si quieres, te puedo contar algunas técnicas para enganchar a los usuarios en videojuegos para generar esta dopamina y que no dejen de jugar. Pero eso va a ser tema para otro capítulo. El día de hoy quiero que hablemos un poquito más sobre qué es lo que yo necesito hacer para vencer a esta necesidad de, ya trabajé 5 minutos, me voy a poner a ver TikTok 1 hora, ¿no? Porque es algo muy común, lo he hecho incluso yo. ¿Cómo yo puedo satisfacer esta necesidad? Pues con esta técnica Pomodoro, ¿no? En la que trabajas por un tiempo delimitado y luego te gratificas con otro tiempo. Luego con el tiempo vas a hacer más práctica, vas a hacer más músculo y vas a poder trabajar a más horas sin la necesidad de tener esa gratificación. ¿Por qué lo digo desde esta forma? Porque realmente ya es muy complejo que tú puedas decir ahorita, mañana borro TikTok y todas mis redes sociales, porque eso ya no es posible. Antes, tal vez hace 10 años era un poquito más fácil, pero ahorita realmente estamos tan interconectados con nuestros dispositivos que si no los tenemos o no están en el mismo cuarto que nosotros, empezamos a tener ansiedad. Entonces, por lo mismo, no es castigarte en el proceso de estar desarrollando tu proyecto, tu código, el trabajo, lo que sea,
sino es entender los tiempos que necesitas enfocados en resolver el problema, ¿va? Y esto es lo primero que quiero ponerte en la mesa. ¿Cuánto tiempo logras estar trabajando sin pararte y tener que ir a hacer cualquier otra cosa que pare ese flujo de trabajo? Ahora, muchas de este tipo de situaciones, cuando nos tenemos que estar parando para resolver otras cosas porque creímos que son más importantes, tenemos que entender que normalmente lo hacemos porque no sabemos estar mucho tiempo enfocados. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es enseñar a nuestro cerebro a enfocarse a trabajar en lapsos de trabajo. Eso es lo mejor que podemos hacer. No es tanto que tú tengas que ser el más inteligente, no es el más capaz, ni mucho menos, sino enfócate para empezar a resolver problemas. Una vez que ya hayas aprendido a enfocarte, la siguiente parte es investigar. Sí, la investigación no es sencilla, a nadie le gusta, pero para eso existe Google. Ya antes era así de que párate y lee la enciclopedia, ahorita no. Ahorita es párate, investiga en YouTube, investiga en Facebook, investiga en Stack Overflow, investiga en múltiples plataformas de desarrolladores. ¿Qué cosa? Pues cómo funciona lo que quieres hacer, ¿no? A partir de ahí es donde tú vas a empezar a desarrollar un criterio sobre qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas. Porque no solamente es escribir cómo resolver mi problema de programación, ¿no? Sino hay que empezar a ver, hay que empezar a analizar, hay que investigar cómo funcionan las cosas para darle un sentido y a partir de ahí discretizarlo y empezar a trabajar un poquito más en forma en tu proyecto, ¿va? Ahora, pues sí, la siguiente parte es decir, bueno, no tengo el tiempo suficiente para hacerlo y por eso ya no hago mis proyectos y los dejo a la mitad. Muy bien, ¿cuánto tiempo los dejas así? O sea, cuando ya no logras terminar tu proyecto, ¿te brincas a otro o simplemente lo dejas ahí y ya que sea lo que Dios quiera? Porque eso también indica mucho si lo que haces es por mero interés de ese momento, decir, voy a hacer un juego de disparos y lo voy a dejar. O sabes qué, quiero hacer un juego de disparos porque va a ser un portafolio. Porque es muy diferente, ¿no? O sea, si vas a hacer un juego de disparos, tal vez cuando completes la mecánica de disparos, va a decir, ya terminé el juego y ya me voy. Pero eso es dejar tu proyecto incompleto. La intención aquí es decir, ¿sabes qué? Ya completé el proyecto cuando ya esté publicado en itch.io, por ejemplo. Bueno, esa es una meta más realista. ¿Cómo logras entender cuáles son metas realistas? Cuando tienen un final, cuando tienen una finalidad, que muchas veces no entendemos. Creemos que es decir, quiero hacer el juego de disparos y ese es el final. Pues no, realmente ese es el inicio. Pero para llegar al final van a haber muchos pasos. Existen varias herramientas de producción que yo utilizo y quiero recomendártelas porque tal vez te van a servir. Algunas de ellas son Trello, Jira, GitHub, Slack y bueno, algunos utilizan Adobe Creative Cloud, ¿va? Pero eso ya depende mucho, si eres ilustrador y lo que sea. ¿Yo por qué utilizo más GitHub? Porque cuando yo creo un proyecto en GitHub, hay un apartado de proyectos en donde tú puedes crear tu producción basada en Scrum o en otras técnicas y tú puedes ahí establecer tus plazos de trabajo. ¿Sabes qué? Pues voy a tener todos los pendientes que tengo que hacer, las que están en proceso, las que ya se completaron y las que están en revisión. Así, tengo un control de cómo estuve haciendo mi proyecto y cómo aterrizar ese proyecto para completar tareas simples. Y sí, tal vez al inicio vas a ver que hay pocas tareas, pero poco a poco, conforme hayan nuevas mecánicas y nuevas necesidades, vas a tener que hacerlo. Y al inicio es bien pesado porque no teníamos esa costumbre de aterrizar las ideas. Entonces lo primero va a ser, bueno, conforme a este ejemplo del shooter, ¿no? Pues, ¿qué ocupo del shooter? Pues la idea, ¿no? Necesito la mecánica principal. Anotas ahí en tu tablero. Tarea 1, desarrollar la idea. Tarea 2, las necesidades del proyecto. Tarea 3, etcétera, etcétera. Va a llegar un punto en que vas a tener más de 50 tareas y creo que 50 son pocas. Yo he llegado a utilizar proyectos de producción que han tenido hasta 500 tarjetas de trabajo. ¿Por qué? Porque unas tienen que ver con el apartado visual, otras tienen que ver con las mecánicas, menús, deployment, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como todo, el mundo de la producción es pesado. Y se los digo de esta forma, ¿no? Eh, Tal vez vas a batallar al inicio porque no estás acostumbrado a gestionar todos los recursos al mismo tiempo.
Pero una vez aterrizados, le delegas a tu cerebro trabajo para que ya lo tengas en tu producción y sepas dónde está eso, pero no tengas que estar todo el tiempo en, ya implementé la mecánica de audio, si ya tiene el audio, ya implementé este manager, bueno, tal vez eso es mejor si lo tienes en tu tablita de producción. Es una buena forma de hacerlo y creo que sirve bastante. Ahora, parte de estos conceptos es, bueno, tal vez no sabes programar o tal vez estás en este proceso intermedio. ¿Cómo llegas a la meta final de decir, no voy a dejar esta actividad porque la necesito terminar? Porque esa parte es también bien difícil. El pelearte contigo mismo diciendo, bueno, la voy a terminar aunque no sepa qué está pasando. El problema mucho aquí es que, bueno, más bien, el problema muchas veces aquí es que tenemos nuestro proyecto, pero nos desmotivamos porque no tenemos resultados instantáneos. Y no sé si les ha pasado, pero hay días que se la pasan programando y no vieron ni siquiera un solo píxel moviéndose. Eso es porque normalmente estamos tan acostumbrados a esta gratificación instantánea que creemos que el resultado debe ser algo que nos divierta, que nos emocione o lo que sea, pero a veces el resultado es mover una pestaña de desarrollándose a revisión. Y listo. Esa fue tu gratificación y ahí es donde debes estar. ¿Por qué? Porque si no te malacostumbras a que todo el tiempo necesitas terminar los proyectos en un día y eso es imposible, se los voy diciendo desde este momento. Nadie que yo conozca termina un videojuego en un día, nadie que yo conozca lo termina en un mes ni en un año. Un videojuego, solamente para que se den una idea, un triple A con unos, ¿qué serán? 500 empleados, tal vez a veces más, tal vez a veces menos, pueden tardar 3 años. Producciones más grandes, el doble. Entonces, entendamos que si tú eres one single man, estás trabajando tú solo en tus proyectos, pues defínete en metas realistas, ¿no? Define hacia dónde quieres llegar y sé consciente de que tal vez cuando llegues a la meta, tu proyecto cambió muchísimo y no va a ser lo que tú esperabas que fuera. También viene algo bien importante que es saber cuándo terminarlo. Porque tal vez tú dices, bueno, en este shooter que está en el ejemplo que estamos teniendo, ya implementé todo y tú dices, que le falta más, le falta más. ¿Sabes qué le falta? Lanzarlo, publicarlo. Cuando tú ya sientas que a tu proyecto le falta más, pero ya no le quieres mover, es porque es momento de publicarlo y permitir que entre el feedback a tu proyecto. Ahí es cuando empieza una segunda producción en la cual vas a mejorar mecánicas, resolver errores, entre muchas cosas más. Hay muchísimo que hacer en la programación. Yo entiendo que cuando estamos empezando es muy difícil. Lo viví en primera instancia y fue complicado porque creemos que no vamos a salir del hoyo. Pero créanme que no es tan complejo y en ocasiones tal vez vas a sentirte muy frustrado al respecto, pero solamente es un día más. Un día más, un peso más. Así es el jale. A mí me gusta mucho decirlo así porque realmente normalmente lo que nosotros necesitamos hacer es enfocarnos en resolver una tarea a la vez. No dos, no tres, una. Si resuelves una tarea, vas a poder pasarte al otro problema. Y así hasta que tu juego esté listo, hasta que tu programa esté listo. No te asustes, aprende los fundamentos de programación, practica regularmente, aprovecha los recursos que utilizaste y estás encontrando en línea, colabora y busca retroalimentación de otros, te va a ayudar bastante y domina una tecnología de forma base, ¿va? Por ejemplo, en mi lado es el C++. Yo domino C++ y así utilizo los otros programas de desarrollo de videojuegos. Pero tú, ¿en qué te vas a especializar para poder trabajar en ello, no? Te dejo esa pregunta para que lo puedas ver. De paso, te quiero compartir que tengo un curso de Unreal Engine, ¿eh? Imagínate, estamos en desarrollo, pero todavía no llega. Eh, Tenemos un curso de USD Composer en Udemy, por si quieres aprender un nuevo programa. Ahí está tu primer reto. Completa este curso que te voy a dejar aquí en la descripción para que puedas empezar a desarrollar en RTX en NVIDIA Omniverse. Te voy a dejar ese, va a tener un enlace de descuento, creo que te va a gustar bastante para que puedas empezar a desarrollar. Y si te surge una duda, tenemos un Discord donde puedes entrar y dejar cualquier duda de tus proyectos. Tenemos de Roblox, tenemos de Unity, Unreal Engine, NVIDIA Omniverse y C++. Entonces, si tienes dudas sobre tus proyectos, no dudes en unirte al Discord. Ahí tenemos una comunidad donde normalmente respondo. Y nada, te mando un abrazo y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Bye bye.